Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Y hoy quisiera compartirles acerca de estas grandes ironías que nos enseña la historia. Y la ironía también es una figura de lenguaje y es también una experiencia que Dios usa para enseñarnos a nosotros. Porque hay grandes enseñanzas en este género literario de la ironía. Bueno, hoy quisiera compartir acerca de tres ciudades que nos dan una gran enseñanza espiritual. La primera ciudad es Reykjavik, que es la capital de Islandia, no de Irlanda, no, sino de Islandia, aquella isla que está en el Atlántico, en medio de los dos continentes, bien arriba, bien pegado arriba, casi en el Ártico. Abajo de Groenlandia o Groenlandia, creo que es como se llama en español. Bueno, esa isla, la isla de los vikingos, tradicionalmente, que vinieron de Noruega y se estacionaron ahí. Bueno, esa isla, la fe tradicional de ello es el paganismo, o en inglés se llama Norse, el paganismo europeo del norte. Es la religión, podemos decir, que era la religión nativa de los vikingos. Posteriormente ellos fueron evangelizados y fueron convertidos al cristianismo. De hecho, en Islandia es uno de los pocos países del mundo cuya bandera realmente tiene una cruz. Si usted ve la bandera de Islandia, usted va a notar que tiene la forma de una cruz. Tiene una iglesia nacional. La iglesia nacional es de corte luterana, o es la iglesia luterana de ellos ahí, aunque los luteranos están divididos en varios sínodos, en varios grupos, por así entenderlo. Entonces la iglesia o la versión del cristianismo que se practica mayormente en Islandia, o sea, si un islandés, una islandesa, se forma una opinión de lo que es el cristianismo, va a ser por medio de la influencia de la iglesia luterana que está en su país. Es una cultura bastante cerrada, no es una manera de crítica, pero por su historia, por su locación, por su localidad geográfica, por su propio idioma, viven 300 y pico mil habitantes y hablan un idioma que ellos son los únicos que lo hablan en el mundo, lo cual no es muy común. La mayoría de las islas hablan idiomas que vienen de otros países. Pero en el caso de Islandia no es así. Ellos tienen un idioma que solamente lo hablan ellos, solamente lo entienden ellos. Y tienen una cultura, son muy celosos y protegen mucho su propia cultura también, porque es única. En cuanto a la fe, como ya dije, tradicionalmente es el paganismo de los vikingos, que básicamente es un paganismo, lo que le llaman de corte germánico o alemán, que se practicaba realmente en casi toda Europa del norte, especialmente también en lo que es Noruega, en los países escandinavos, ¿no? También en Noruega, en Dinamarca, los finlandeses también. Pero lo interesante de esto es que esa iglesia luterana principal, que tiene un templo bello, precioso en el corazón del downtown de la capital de Islandia, una iglesia famosa, una arquitectura famosa, es como un triángulo así que se extiende hacia el cielo. Bueno, esa iglesia es muy, pero muy liberal. Si usted supiera cuán liberal es hoy en día, cuán liberal es esa iglesia hoy en día, más bien es un centro de reunión. Pero hay aquí la gran ironía, que es que son luteranos. Y realmente, ¿cómo comenzaron los hermanos luteranos? ¿Cómo comenzaron los hermanos y las hermanas luteranas? Bueno, realmente separándose de una iglesia, en este caso el cristianismo europeo, el cristianismo que hoy nosotros entendemos como el católico romano, cristianismo latino, porque ellos veían, especialmente Martín Lutero, ¿no?, que fue el líder de esa iglesia, uno de los líderes de esa iglesia, ellos veían que la iglesia imperante se había apartado de la Biblia y entonces ellos buscaron regresar a la Biblia, a la palabra del Señor. Años después tenemos esta iglesia luterana en
Islandia. Y es totalmente lo opuesto. No toma realmente la Biblia en serio. Y de hecho, usted se sorprendería en saber que Islandia es uno de los países donde más ateos viven o no cristianos. Hay una iglesia bautista, alguna otra iglesia bautista, pero es muy pequeña y sufren mucho porque este es un ambiente que es muy hostil al cristianismo. Los países escandinavos, los países nórdicos realmente son hostiles al cristianismo, lamentablemente, y es otra gran ironía porque tienen una tremenda herencia cristiana. Sin embargo, este país, Islandia, es muy hostil al cristianismo y hay alguna que otra iglesia bautista o evangélica que la he visto, que la he estado, antes la seguía, ¿no? Sí, yo la seguía por aquí, por este canal, por YouTube. Claro, para nosotros es en inglés poder entenderlos a ellos y tienen algunos videos en inglés, pero casi todos los videos son en su idioma natal. Pero lo importante es esto, que el país con una cruz en su bandera, el país cuya iglesia está supuesta a ser una iglesia bíblica, una iglesia que pagó un costo de sangre, mucho martirio que pagaron los hermanos y las hermanas luteranas para que ahora, unos años después, hoy en día, la iglesia se haya vuelto totalmente liberal. Desde la bandera del arco iris, todas estas cosas dentro de la iglesia. Es algo más bien histórico. Los mismos irlandeses tienen una opinión muy ignorante, son totalmente ignorantes en cuanto al cristianismo. Estamos hablando de una población de 300 y pico mil personas, uno de los países menos habitados del mundo. ¿Y cómo es posible que la versión que tienen del cristianismo, que comenzó siendo un cristianismo conservador, fuerte, un cristianismo que dio mártires, un cristianismo que dio grandes predicadores, grandes teólogos, grandes escritores, se ha diluido de tal manera que hoy en día prácticamente es solamente algo decorativo que existe en Islandia? Pero Islandia no es la única. También tenemos otra capital que yo quisiera que usted considerase. En este caso podemos pensar en Ámsterdam, que es la capital de lo que se conoce como los Países Bajos. Y bueno, la influencia realmente espiritual de Ámsterdam, de los Países Bajos, es calvinista, es reformada. Otros hermanos y hermanas que también pagaron un precio muy alto por apegarse al texto sagrado y a la revelación de Dios. Tanto la iglesia luterana como la iglesia reformada en su momento también fueron los heraldos de un cristianismo conservador. Hoy en día los Países Bajos, en este caso Ámsterdam, es una de las regiones más liberales del mundo. De hecho, es conocido por la legalización de la droga, en este caso la marihuana, con fines recreativos. No ni con fines médicos, ni con ninguna de estas cosas, sino con fines recreativos. En América tenemos a Uruguay, que también han legalizado la droga hace unos años ya. En este caso la marihuana, no es todos los tipos de droga, ¿no? Y yo me imagino que dentro de ese marco de esa legalización tengan algunas regulaciones también. En el caso de Ámsterdam, la prostitución es legal, también es regulada por el gobierno, pero existe de una manera reconocida, y el empleo de la droga como algo realmente, como ir a tomarse una cerveza. Y Ámsterdam tienen unas lindas catedrales. Yo quisiera algún día poder ir a ver y visitarlas por la herencia histórica que tienen. ¿Cómo han quedado estas catedrales hoy en día? Bueno, ahí están, simplemente es como una joya, como un museo, como un testimonio de aquello que una vez fue y que ya no es. Claro que existen grupos cristianos conservadores en Islandia y que estoy seguro que existen también en la misma Ámsterdam, pero ya no son las iglesias, ya no es esa iglesia pujante, esa iglesia militante, fuerte, dinámica, poderosa en su teología, en su palabra, en sus hechos. Ya todo eso se acabó. Puede que vuelva a comenzar otra vez, claro que sí. Dios puede comenzar un avivamiento en estos grupos. Pero aquí tenemos estos dos polos que comenzaron, estos dos baluartes en el centro, ¿no?
una iglesia luterana manifestándose ahí en Islandia, dando lugar hoy en día a una iglesia totalmente liberal, y tenemos también una iglesia también conservadora manifestándose en su momento, en su marco histórico, en la flor de su historia, allá en los Países Bajos, y mirando cómo realmente ha quedado en el día de hoy. Simplemente las iglesias, usted lo puede ver en YouTube, como yo las he visitado, estas catedrales, estas iglesias, explorando el cristianismo europeo. Y uno puede verlas realmente vacías, personas simplemente con celulares y cámaras tirando fotos. Es algo realmente lamentable. Y bueno, aquí tenemos otro gran contraste que quería compartir en el día de hoy. Estamos pensando, por ejemplo, en Praga, otra gran capital. De Reykjavik nos fuimos para Ámsterdam, y de Ámsterdam, en los Países Bajos, regresamos abajo a Europa del Este y llegamos a Praga, la capital de lo que en su momento fue Checoslovaquia. Sabemos que Checoslovaquia eran dos países que se unieron, los checos por un lado y los eslovacos por el otro. La capital de Eslovaquia es Bratislava, y la capital de la República Checa, que es como se da a conocer, yo creo que es República Checa o Chequia. Creo que recientemente volvieron a cambiar el nombre, pero bueno, la capital de los checos, que es Praga, una capital bella, hermosa, también muy antigua. Y lo interesante de esto es que usted se sorprendería al saber que iba a decir en Checoslovaquia, pero en la República Checa o en Chequia, es uno de los países donde más ateos viven, inclusive mucho más que en Islandia. En Islandia hay ateos, pero también hay un resurgimiento espiritual con el paganismo o el neopaganismo. O sea, tratando de resucitar la religión de los dioses y el culto a los dioses de los vikingos, los dioses paganos de Europa, entre el año, bueno, en este caso, ¿no? La flor de los vikingos fue la época dorada de ellos entre los 800 y los 1100, si mal no recuerdo. No soy historiador, pero usted puede chequear la fecha de todas maneras. Pero hay un avivamiento en esos países también por traer de vuelta a esos dioses paganos. Pero en la República Checa no existe ese movimiento. Realmente lo que existe es una fuerte influencia al ateísmo, debido, claro, a los creo que 40 y tantos años, 45, 48 años de constante indoctrinación comunista, marxista, leninista que recibieron los checos. Entonces la iglesia que normalmente ellos conocen, qué tipo de iglesia ellos conocen, es la iglesia católica romana, la iglesia latina. Como los checos son eslavos, pues tienen cierta influencia de la iglesia ortodoxa griega, pero mayoritariamente es la iglesia romana, ¿no? La iglesia católica romana. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? ¿Sabía usted que el país donde viven más ateos per cápita, que en este caso la República Checa, es más conservador socialmente y moralmente que la propia Islandia, que fue un país cristianizado por los luteranos, influenciados por los hermanos luteranos? Inclusive más conservador todavía es la República Checa que los Países Bajos, que en este caso Ámsterdam. ¿Y cuál es el contraste que estoy haciendo aquí? Dos países que comenzaron con un apego tremendo a la palabra de Dios, muy conservadores comenzaron, que dieron de todo, su vida, sangre, mártires, sacrificios por regresar a la pureza de la palabra, tanto los luteranos como los reformados. Sin embargo, hoy en día son los países, uno de los países más liberales. Y, sin embargo, tenemos a un país realmente lleno de ateos, donde la droga, en este caso la marihuana, no se permite, se vende, hay lugares donde se vende, pero no es, o sea, aunque venden marihuana, según tengo entendido, según he visto, no es tan abierto como Ámsterdam. Y socialmente, con la agenda LGTB y todos estos asuntos, son mucho más conservadores los checos que los
los habitantes de Ámsterdam y de los Países Bajos, mucho más conservadores. Ahora, qué cosa tan interesante, ¿no? Cuando yo descubrí este dato, que lo vi, yo dije, imagínense el mundo sin Dios tratando de preservar los valores que el mundo con Dios, entre comillas, ha perdido o que ya no les interesa conservar. Entonces, esa es la gran ironía, ¿no? Muchas veces cuando un incrédulo se comporta de una manera más de acorde a Dios que un propio cristiano. Y eso muchas veces pasa. Esa es la gran ironía. Y uno de los grandes mensajes que hay con estos contrastes espirituales es que la importancia no está en cómo comencemos nosotros. Podemos comenzar de una manera con mucho impulso, mucho power, mucho poder, pero lo importante es cómo nosotros terminamos nuestra carrera también, o en qué dirección está yendo nuestra carrera. Obviamente el cristianismo luterano de la versión de Islandia va por un mal camino, se han apartado totalmente de la verdad. Ellos mismos necesitan un avivamiento, una reforma dentro de su fe reformada. Y por el otro lado también el cristianismo mayormente representado en los Países Bajos, con la capital ahí en Ámsterdam, necesitan también una reforma, ¿no? Para regresar nuevamente a la Biblia. Y qué cosa tan interesante que un país donde no tiene nada que ver con Dios, los habitantes se enorgullecen por ser uno de los más non-religious, no religiosos de Europa. Sin embargo, tratan de resistir ciertas tendencias destructivas, ciertas tendencias realmente anti-Dios, y cómo ellos tratan de mantener cierta balance moral y social dentro de su país. Es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando las mismas tinieblas le dan lecciones a la luz. Wow, eso está tremendo. Así que mis hermanos, que Dios nos bendiga, orar por nuestra fe, y cuando uno analiza y piensa y medita y ve estos comportamientos en el mundo, cómo Dios nos habla por medio de este género de la ironía, que a veces los hijos de luz perdemos el camino, mientras que vamos mirando a los hijos de las tinieblas mantener su senda. Y hay otra cosa que pudiéramos mencionar también, por ejemplo, la misma Roma, el catolicismo romano en el Vaticano, una fe que no está apegada en su totalidad a la palabra, a la pureza de la palabra de Dios, y sabemos por qué. Sin embargo, cómo ellos han podido mantenerse firmes en contra del aborto y en contra de los avances, a pesar del fiasco que fue el Papa Bergoglio, el que falleció, Francisco. A pesar de eso, cómo ellos han podido mantener no una aprobación realmente a ese tipo de estilo de vida de la agenda LGTB, porque gracias al Señor que la Iglesia Católica Romana hoy en día no apoya el aborto y no apoya tampoco la agenda LGTB. Y también hay que decir que ellos se han mantenido fieles a sus tradiciones, cosa que no ha pasado sí con nosotros, quizás los protestantes, muchas veces los evangélicos también, que a veces hemos traicionado nuestras propias raíces y nuestras propias tradiciones y nuestras propias orientación teológica. No me refiero a usted, no estoy hablando de mí, estoy hablando de sentido global, en sentido general, ¿no? Porque es interesante notar cómo los católicos romanos han podido mantener realmente su postura en los temas sociales, pero también en sus propios temas espirituales también, ¿no? Es interesante, ellos no han negado la Trinidad, no han negado el juicio eterno, siguen haciendo sus prácticas, sus oraciones, su teología realmente en estos 500 años pues no ha cambiado mucho. Sus posturas no han cambiado mucho, y sin embargo, las posturas de los protestantes, de los evangélicos, en 500 años han regresado a las herejías que una vez nuestros hermanos y nuestras hermanas estaban predicando y estaban huyendo de ellas, ¿no? Predicando, no, huyendo de esas herejías, ¿no? El liberalismo, por así decirlo. Así que bueno, que Dios nos bendiga. Lo importante no es realmente siempre, no es todo cómo comenzamos, sino cómo estamos manteniendo la marcha
y cómo terminamos la carrera. Eso es lo muy importante, porque algo tan grande y tan glorioso un día se puede echar a perder, porque nos vamos descuidando. Y eso lo aprendemos de estos contrastes que estamos mirando hoy en día. Qué lindo ese texto del apóstol Pablo. He guardado la fe, he peleado la batalla, he corrido la carrera, estoy parafraseando. Ahí como le dice, y lo último que me queda, dice, es esperar la corona de vida. Gloria al Señor. Así que bueno, que nos mantengamos nosotros fieles a el evangelio que nosotros hemos recibido y acordándonos siempre que todos somos vulnerables. Realmente todos somos vulnerables a descarriarnos. Y como dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Esta fe de los luteranos en Islandia y de los reformados realmente en los Países Bajos no cambiaron de la noche a la mañana. Esto fue por medio de la crítica textual, esto fue por medio de la filosofía, esto fue por medio de ciertas corrientes que se fueron entrando en los seminarios, en las iglesias, y tratando de contemporarizar al punto que llegaron a donde están hoy en día. Estos no son cambios que ocurren de la noche a la mañana. Estos son cambios lentos, muy lentos, que van de generación en generación. Pero llega un momento que realmente todo lo cambian y todo lo echan a perder y todo lo destruyen. Así mismo es. Bueno, que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Amén.